estamos en esta segunda parte de reflexionando con una taza de café, mezcal, vino, lo que sea. Estamos experimentando problemas técnicos con el audio, en fin. Pero bueno, hablábamos hace un rato sobre la corrupción del transporte público, la falta de capacitación a los choferes, la falta de respeto a las vías públicas, cómo está diseñada la ciudad. En fin, todo lo que tiene que ver con la corrupción, y hablábamos que pues, no importa el partido político que esté gobernando, hoy está Morena y sigue sucediendo lo mismo con Cocotra, con toda la permisibilidad de tener transporte obsoleto, viejo, que pone en riesgo la vida de las personas que utilizan el servicio público de transporte. Bueno, pues ahora vamos a pasar a un tema más nacional como es este programa, y me gustaría que habláramos un poco sobre este tema de la detención de Murillo Karam, que tiene pues trascendencia muy importante y que ahora también se habla de esta relación. Vemos al presidente Alejandro Moreno, el famoso Alito del PRI, con Laida Sansores. En fin, creo que hay un tema muy interesante que podemos ir ligando para que veamos cómo la corrupción en este país, cómo está impregnada en todos los sectores, en impartición de justicia, en la clase política, cámaras de diputados, en fin. Creo que es un lastre ya inherente a nuestra clase política, la corrupción, ver estos temas que son trascendentales y que yo creo que todos los ciudadanos, todos los que estamos aquí presentes y que nos ven, somos susceptibles de ser víctimas de un delito, y sobre todo por delitos cometidos por servidores públicos, desaparición de personas, robo o negación del servicio público. Como usted quiera, guste y mande, podemos ser víctimas de este delito y nadie es ajeno a lo que le pudo haber sucedido a los 43 de Ayotzinapa. Creo que todos los que somos transeúntes, que manejamos en la calle, en cualquier momento, aquí en Infometrópoli, varios de nuestros compañeros han sido víctimas de autoridades, o por lo menos auxiliares de autoridades, en lesiones, en robo. Aquí, trabajadores de Infometrópoli, hemos sido víctimas de este delito. Bueno, compañeros, sumándome con ellos y tratando de ser empático con ellos. Yo en lo personal nunca, pero otros sí, ¿no? Entonces, ver esto de Murillo Karam, ver esta situación es importante y trascendental. Es un precedente histórico en la cuestión política. La detención de un ex procurador no había sucedido en México, pero lo más importante no es detener a una persona en sí, es de escándalo ese nivel. Lo más importante es llegar a develar qué es, cómo hundieron la trama para desaparecer 43 minutos, para hacer una historia, la versión oficial, la historia oficial, la verdad histórica le llamaron ellos, y cómo lograron imponerla a través de una orquestación con los medios, y cómo nulificaron las expresiones de inconformidad de grupos que nunca les creyeron, de reporteros que nunca les creyeron, de medios que nunca se comieron esa especie que sostuvieron, y que ahora puede comenzar a operar esa parte de la legalidad tan ausente en nuestro país, Rolando, de hacer justicia, de llamar a cuentas a exfuncionarios de todos los niveles y fincar las responsabilidades que implican, porque no es lo mismo detener a alguien porque se roba una gallina y meterlo a la cárcel durante años por abigeato, a ser responsables de pérdidas humanas. Ahorita estamos hablando de los 43, pero hay varios casos de múltiples asesinatos en los que hay la sospecha, al menos, de que estuvo la mano de los gobiernos anteriores, o como le llaman ahora, crímenes de Estado. Entonces, no debe de perderse de vista, y no debemos caer en la especulación que muchos sueltan así de que es un chivo expiatorio. No, Murillo Karam es una pieza importantísima de lo que sucedió en el grupo este de los 43 jóvenes, en Iguala, y junto a eso hay otros actos, otros acontecimientos que se deben clarificar, que se le debe a la comunidad mexicana una respuesta creíble.
y una respuesta que vaya acompañada por un arrepentimiento del Estado gobierno. Hace 8 días ya había sucedido esto de Murillo Karam y decíamos que lo que resolvió Encinas, ¿verdad?, que es el comisionado de la Secretaría de Gobernación para el tema de derechos humanos, es que había habido un crimen de Estado y que se habían ocultado y que el Estado había cooperado con el crimen organizado para la desaparición de estas personas. Eso yo lo dije en el programa pasado. Sí. Dije, pues lo que acaba de decir Encinas no es nada desconocido para la Vox Populi. Sin embargo, han tomado medidas importantes, que era lo que yo decía. Queremos ver personas que estén en la cárcel y que sean responsables, y por ahí hay que es trascendente, va a haber seguramente órdenes de aprehensión o privaciones de la libertad en contra de militares. Y por ahí, y también hay otro personaje que ha sido muy ligado al gobierno de Andrés Manuel, hoy, o por lo menos a Morena, que es García Furch, ¿verdad? Este emblemático policía que ha estado siempre muy cercano a Manero Hertz y que estaba como delegado de la... algo tenía como delegado, creo, de... Seguido. Así es, en Guerrero. Entonces vamos a ver hasta dónde llegan las investigaciones, y hemos visto que Murillo Karam no va a llevar el proceso privado de su libertad, y en el cual el juez dijo que, pues, por sus recursos que tiene, se puede sustraer de la acción de la justicia. Es uno de los supuestos que establece la Constitución para que una persona pueda tener una prisión preventiva para poder llevar su proceso privado de su libertad. Entonces, pero curiosamente esto se pega con otro caso. Los detractores de Andrés Manuel o de la presidencia actual o del gobierno actual dicen: hubo relevo, sale Beatriz Paredes, entra Murillo Karam, ¿no? Entonces, si sale Beatriz Paredes y entra Murillo Karam, y esto se presta a muchas suspicacias en el ámbito político, y que da un poquito de, no sé, dicen que va a ser un proceso muy largo, muy pesado el de Beatriz Paredes, no es Beatriz Paredes, es esta... Rosario Robles, ahorita me acuerdo de Beatriz, no, Rosario Robles, y entonces así está la situación política afuera, en este ambiente de la Procuración y Administración de Justicia. Mira, en el caso concreto de este andamiaje que se está tejiendo de que sale Rosario Robles y que entra Murillo Karam, Rosario Robles no fue exonerada, sigue sujeta a un proceso. Ella no ha librado la cárcel, le dieron un beneficio que pueden tener muchísimos de las personas sujetas a procesos que le permitieron salir a su casa por razones de salud. Pero el problema no es de Rosario Robles, el problema es dónde está el dinero. Son 7,000 millones de pesos, algo así, lo de la estafa maestra. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no ha dicho el mismo gobierno que ya recuperaron por lo menos una parte? Es como cuando detuvieron a Bester Gordillo. Detienen a Bester Gordillo, la procesan. Hacen un escarnio de su casa en Los Ángeles, en San Diego, de yates, de aviones, pero no muestran que ya fueron recuperados todos esos bienes, que se intuye fueron comprados con recursos públicos, con dinero... Una maestra no creo que le dé para eso, ¿no? Me imagino con que... dinero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con las cuotas de los maestros, de los docentes, que son para el sostenimiento del sindicato, no para el sostenimiento de una vida de su líder sindical, de su representante. El sindicato, finalmente, que es uno de los más grandes de América Latina. Ahorita trae un perfil bajo, han estado muy quietos, salvo un exabrupto que hubo ahí recientemente por el relevo en la Secretaría de Educación Pública y otro por la reforma escolar, la reforma académica que viene. Van a revisar, están revisando el plan de estudios. Ojalá hagan un plan de estudios acorde con la realidad nacional o con prospectiva, buscando la manera de catapultar al país a lo que se está perfilando desde el gobierno, de veras por una transformación. ¿Y cómo se logra una transformación? Con una educación transformadora. No podemos tener una educación atávica
No podemos tener una educación retardataria y pensar en un, como lo dicen peyorativamente, en un mejor mañana. Entonces, eso es una falacia. El mejor mañana se construye hoy con hechos concretos, hoy con decisiones que desde hoy impacten el mañana, con buenos planes de estudio, con una formación, lo decíamos antes de entrar en el aire, Hernando, una formación sólida a los jóvenes, filosofía, ética, lógica, geometría para conocer las dimensiones del universo, historia, pero no la historia oficial, la historia nacional. Una historia donde se recupere que todo lo que nos dicen que ocurrió después de la llegada de los españoles nos lo ponen de una manera romántica, ¿no? Fue una masacre, fue una conquista, fue un aplastamiento, fue un sometimiento cultural, fue un despojo de todos los valores que teníamos como nación para imponer nuevas formas de ver el universo, nuevas formas de ver el cosmos. Y esto debe ser recuperado en la medida de lo posible. Recordemos que apenas hace unos años, menos de 100 años, se empezaron a recuperar testimonios de nuestro pasado precolombino. Todas las pirámides, todo fue sepultado, todo fue destruido en la medida de lo que pudieron los conquistadores. Y hemos estado recuperando parcialidades de la historia. Nos hemos guiado más por la interpretación que por el dato duro. Entonces debemos de recuperar esa parte para poder tener una identidad nacional y poder recuperar una dignidad nacional. Es bien importante que como mexicanos desarrollemos un principio de cohesión, de identidad, de nacionalismo, de sentido de pertenencia, como lo hacen otros países. Aquí en México a muchos les causa risa que nos critiquen desde fuera, que nos digan que somos subdesarrollados. No lo somos, no lo somos. Tenemos la capacidad suficiente, la riqueza natural, la riqueza de país, las dimensiones de país, el desarrollo tecnológico para competir con cualquiera. La capacidad intelectual también la tenemos. Nos han hecho creer que no. Tenemos que superar todo eso. Ese es pensamiento atávico. Eso es desde las autoridades académicas, universitarias, primarias, secundarias, preparatorias. Hemos venido arrastrando una mediocridad académica y nos la transmiten y la aprendemos y creemos que así está bien. Sí, y lo hemos dicho que lo menos que le ha importado también a este gobierno es la educación. Por ahí mandan un cambio de un plan de estudios, pero para mí, lo sigo diciendo y lo voy a empatar con la reforma en materia de seguridad pública y administración y procuración de justicia, ¿no? Pues hacen un cambio en el papel, pero no hacen un cambio en las instituciones. Entonces, si seguimos pensando que la educación sigue secuestrada por grupos de poder y siguen sometidos a estos sindicatos y en los cuales ordenan, gustan y mandan, es importante lo que usted dice y desde luego que sí, pero yo creo que la educación debe de ir más allá, debe de ir diseñada para que México sea un país importante en el mundo, no nada más que conozcas y sea hacia adentro, sino también hacia afuera, porque al final de cuentas lo que interesa en la educación es que le cambie la vida a las personas, que puedan tener la oportunidad de tener un ingreso para tener una vida digna, para que puedan desarrollarse con plenitud, tener dignidad humana. Entonces, desde mi perspectiva, si nosotros pensamos que competimos con japoneses, con alemanes, con norteamericanos, no basta con que sepamos nuestra historia, que tengamos ética, que conozcamos, no, sino que podamos tener la capacidad suficiente y el desarrollo intelectual suficiente para poder acceder a grandes universidades y formaciones de profesionales y a su vez poder desarrollar una competitividad laboral o bien empresarial a la altura de cualquier otro país, porque si no terminamos sometidos, ¿no? ¿Y qué sirve que tengamos un conocimiento ético, filosófico, histórico, si vamos a estar sentados en el sillón de nuestra casa llorando porque no podemos tener un ingreso? Entonces todo va de la mano, tiene que ser integral la educación en su formación, y si sigue secuestrado por los intereses de unos cuantos y sometiendo al poder real, este es el gran problema que tenemos en nuestro país.
país. Y siempre lo he dicho, pues el problema educativo acá en México es el que menos les ha interesado, vuelvo a decirlo, a los colores que usted guste y quiera ponerle, ya sea amarillo, sea verde, sea azul, sea cafecito, moradito, es lo mismo. El tema educativo no es un tema que les haya importado, y lo decíamos la vez pasada, pues en este sexenio ya van 3 cambios de dirigentes, donde la educación debe estar perfectamente planeada, donde debe de estar perfectamente establecida la ruta, donde debe de estar sólidos los proyectos. Ahí debe ser una planeación, un criterio de Estado, no de gobierno, no de grupos en el poder, sino tiene que trascender a quien esté en el cargo, no importa quién sea, no importa de qué partido sea, el proyecto debe estar por encima del interés de un grupo, de un partido o de un funcionario. Pues bueno, este tema lo vamos a ligar con otro que es muy importante. Hoy en día, desde mi personal opinión, es quien no tiene acceso al internet, está cerrado de ojos. Tiene una limitación al conocimiento, a la comunicación. Quien hoy no esté a la altura de manejar programas computacionales, acceso a la información por internet, para mí es como un símil de ser una persona analfabeta en la actualidad, porque todo se mueve a través de la tecnología, y en México todavía tenemos un retraso muy importante de las personas que siguen careciendo de internet. Hoy el presidente de la República da un anuncio muy interesante, que compra una empresa por la cual, a través de todas las redes de la Comisión Federal de Electricidad, asegura que a todas las comunidades habidas y por haber en el país les va a llegar internet. Esto sí es importante, y esto es una información que esperemos que no sea como muchas otras dadas, ¿no? que se anuncian, como el famoso INSABI, que no ha servido para nada, el tema de salud pública, esta reforma educativa que también va avanzándose, lo de la Guardia Nacional, muchas decisiones que ha tomado Andrés Manuel, pero que con todo respeto lo puedo decir, y con toda la objetividad posible, han sido los resultados iguales que los azules y que los verdes. Esperemos que este anuncio que hace con bombo y platillo, igual en el tema de la agricultura en el campo, que poner lugares de centros de acopio de la federación no han servido para nada. Muchos fracasos que ha tenido esta administración por su falta de capacidad, creo yo, humana alrededor de Andrés Manuel. Entonces, por lo menos el anuncio nos hace sentirnos optimistas en cuanto al desarrollo tecnológico que pueda existir en el país. Sí, mira, es innegable. Ha habido muchos cambios en los criterios para seguir generando apoyos en el caso del campo. Ocurrió durante muchos años una simulación tremenda, Rolando. No es lo mismo un campesino que un productor agroindustrial. No, claro. Y los apoyos para los campesinos están escasos y siempre han estado escasos. ¿Cuál es el problema? Que muchos agroproductores se disfrazan, es una simulación, hacen trámites, meten programas y entran son parte de los beneficios de recibir aperos agrícolas, tractores, sembradoras, parados, trilladoras, a otros precios y aparte con préstamos. Entonces, grandes productores son los que tienen acceso a ese tipo de beneficios que están diseñados para la gente que no tiene grandes extensiones de tierra, que no tiene grandes ingresos. Toda esa simulación debe de desaparecer. Es verdad, en otros países del mundo les pagan por ser agricultores, por ser campesinos. Y sobre todo por los que firmó el Tratado de Libre Comercio. Aquí debe ser lo mismo, sin hacer a un lado a los campesinos originarios. Los campesinos que nada más tienen sus manos como fuerza de producción. Y que tienen un ecuadro o que tienen parcelas pequeñas, que no son grandes productores. El hecho de que a veces logren una autosuficiencia ya es bueno, ya es una ganancia. Es el origen de la tierra en nuestro país, por cosmovisión. No hemos entendido y no ha habido una política pública en materia del campo que pueda entender que nosotros producimos por tradición, por alimentación. Y en los países con los que competimos producen por comercialización. Entonces son visiones totalmente diferentes y los pones a competir. Pues es obvio que va a haber un derrotado y va a haber un vencedor. Claro. Entonces tienes que suplir con políticas públicas importantes
para que no vayas a destruir a este campesino que produce para su alimentación o por tradición, ¿no? En México ha empezado a desaparecer, y si usted no me cree, pues ahorita ya no se consiguen flores de calabacita, ¿verdad? Los famosos huitlacoches, porque ya se produce con esta visión comercializadora y se ha perdido la esencia, se está perdiendo. Entonces son cosas muy diferentes, pero que al final del día sigue siendo un fracaso para el campo mexicano lo que está sucediendo y esta implementación. Yo recuerdo perfectamente, creo que México tiene una deuda muy histórica, pero muy histórica con el campo desde la revolución, desde la traición de Madero. Tenemos una deuda histórica con el campo mexicano y que hasta el día de hoy ha sido un fracaso gobierno que esté al frente. Entonces, para un poquito terminar con esto de lo del internet, que esperemos que no sea ese fracaso, esperemos que se pueda dar y que toda la gente pueda tener acceso a internet. Hay una parte en la que el presidente de la República determina un internet gratuito para comunidades muy pobres, a efecto de que tengan acceso a la comunicación instantánea, le llaman simultánea, pues también a nivel global. Y yo, Comisión Federal de Electricidad, con esa empresa que se adquirió a través de la fibra óptica negra, que es una de las más rápidas y más poderosas que hay en este país, porque estaban también ya concesionadas de alguna manera, recupera el gobierno el control de esa fibra óptica negra y lo pone al servicio de la comunidad. Comisión Federal de Electricidad habla de paquetes desde 20, 30 pesos mensuales, con una cantidad determinada de anuncios, hasta paquetes de creo que 2.000 o 3.000 pesos mensuales, que es para empresas que demandan un flujo de información tremendo. Entonces, esto va a permitir una revolución en muy poco tiempo. Ojalá reposicione a Comisión Federal de Electricidad en la cuestión de la dignidad que tanta falta le hace a nuestro país y a sus empresas del Estado. Decía una empresa, Orgullo de México, decía Pemex, bueno, pues hay que buscar la manera de que se recuperen el orgullo de esas empresas del Estado y que estén en beneficio de la colectividad. Es un proyecto ambicioso. Es un proyecto que puede detonar muchas cosas importantes. Si se llegase a concretar, es un proyecto muy interesante. Esperemos que no sea simplemente algo que se anuncie y que sea un proyecto. El cuarto informe de gobierno, a lo mejor ahí habría el ingrediente de decir, se está preparando un escenario para no tener tanto problema. No. Esto lo anunció desde campaña y en cuanto entró a la presidencia de la República. Lo que ocurre es que tienen todo concesionado y todo tan amarrado, Rolando, que el principal impedido a incursionar en muchas áreas de la producción es el mismo gobierno. Por aquello de libre trinquete, de libre mercado, dicen ellos, ¿no? Le llaman libre mercado a libre trinquete. Y están dándose pasos para democratizar, para popularizar el acceso a todo ese tipo de servicios que simplemente forman parte ya de la vida cotidiana. No tiene por qué haber un clasismo en el que hay quienes tienen acceso a esos medios de comunicación y quienes simplemente no pueden acceder a ellos. Estoy de acuerdo. Entonces, esto es ¿cómo está el país? Nos dicen algunos analistas, entre comillas, algunos opinólogos, que el país se está despedazando, que Andrés Manuel está haciendo guerra. Y el comportamiento del mercado, de los mercados especulativos, de los medidores de la inflación, pues vemos que México tiene uno de los problemas de inflación más bajos del planeta, y vemos que las empresas, hay empresas ahorita que están obteniendo 544.800 millones de dólares en utilidades. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí está evolucionando México o no está evolucionando? ¿O nomás los ricos están recibiendo beneficios? No, la verdad es que nomás los ricos están. Es que la inflación, el mercado especulativo no ha cambiado sus reglas. Sí, es muy claro esto de la inflación cuando se habla de todo, pero la canasta básica, que es al que le interesa al pobre, está por los cielos. Las tortillas. Aquí en México, sí, cuando hablan de la inflación, sí, se habla de todo, pero lo que verdaderamente le pega al consumidor y al pobre, al que trabaja para comer, la
inflación está por los cielos en este país ahorita. No nos pega a todos, Rolando. Es exactamente lo que yo decía. Y es lo que me llama a mí la atención y lo que de verdad a mí en lo particular me da muchísimo coraje. Cómo los gobiernos se quedan todavía a la orilla de la regulación de los grandes capitales. Y ahí es donde es mi molestia total, cómo los ricos, ellos no están sufriendo la inflación, ellos están haciendo dinero con la inflación. Vivimos una plutocracia. Habla un estudio de una casa evaluadora o de estas casas, ¿cómo se llama? Calificadoras. Calificadoras es la palabra, en donde dice, las empresas han hecho dinero, ¿por qué? Por cuestiones financieras. Recordemos que las tasas de interés suben para poder un poquito controlar la inflación, pero quien hace el dinero pues son las empresas, son las instituciones financieras. Pero también el petróleo, como está por los cielos, pues, pero ¿quién hace dinero? Pues todas las empresas que están alrededor y que son los grandes magnates que tienen sus dineros metidos. Y entonces, en este segundo trimestre del 2022, a pesar de la inflación, a pesar del COVID, a pesar de la guerra, ellos siguen aumentando sus ganancias año con año. ¿Cómo se lo explica usted? Nosotros que somos simples ciudadanos y que nos cuesta trabajo, hay gente que trabaja y se parte el lomo todos los días sus manos de sol a sol para poder llevar un plato de frijoles a su casa, pero estos grandes capitales siguen haciendo dinero en todos los países del mundo, México incluido y todos. Entonces, ¿en dónde está el Estado? Entonces, la democracia es para la mayoría. Las políticas públicas y las decisiones que se toman son dirigidas para las mayorías o para unos cuantos. Aquí es donde tenemos que despertar y abrir los ojos. No puede ser que todavía el mundo siga en manos de unos cuantos, con toda la permisibilidad de los gobiernos y con toda la apatía y con todo el desprecio de los ciudadanos por la vida política. Por eso tenemos estas situaciones tan importantes y tan indignantes, tan dolorosas, en las cuales los ricos siguen haciendo más dinero y el pobre sigue siendo más pobre. La gobernadora de Campeche, Mayra Sanzores, ha estado ventilando una serie de audios y de videos del exgobernador Alejandro Moreno, ahora dirigente nacional del PRI. Entre otros, tuvo que adelantar uno porque Alejandro Moreno, Alito, anunció que iba a ir ante un juez para que le impusieran ciertas restricciones en su libertad de expresión y de opinión a la gobernadora, y le prohibieran divulgar más de todo el acervo que trae de grabaciones del exgobernador, de Alito Moreno. Entonces ella adelantó, pues con un poco de atropellamiento, pero deja escuchar a un concesionario de México que su cultura me sorprende, un tipo de lo más rapaz. Hablan con puras cuestiones soeces, tanto él como Alito. Es una frase de 10, 12 palabras, 2 son palabras comunes, las demás son mentadas de madres, es un lenguaje totalmente arrabalero. Y están negociando el concesionario de Lamborghini con el exgobernador Alito 2 vehículos. Un vehículo están tratando, hablan de los componentes, de las prestaciones que tiene, de que lo van a modificar, van a blindar el vehículo, y finalmente Alejandro Moreno dice, quiero 2. Y el otro se los cotiza y dice, bueno, pues en términos redondos son 19 millones de pesos de contado. Entonces la crisis no nos pega a todos, no nos pega como debiera pegarnos parejo a todos. Él, en medio de todo lo que está atravesando, todo lo que enfrenta ahorita de señalamientos y de acusaciones, que no ha enfrentado ninguna todavía en tribunal, bueno, pues tiene ese tipo de cuestiones. ¿Y a qué viene? A que mientras unos se están enfocando peleas contra el presidente de la República, otros están ventilando la situación que generó este cuadro de crisis tan severo que estamos padeciendo en México. Hace unos días el infeliz de Pedro Ferriz hace un llamado a sonar, a que se levante la gente, que tengamos una guerra civil, porque Andrés Manuel está conduciendo mal al país. Muy irresponsable.
que si las autoridades realmente, las autoridades federales, la Secretaría de Gobernación o la Fiscalía General de la República, deberían de actuar de oficio. ¿Por qué? Porque lo dijo en público, deberían de citarlo y decir, oye, tú estás llamando a una insurrección contra el gobierno. O sea, ya el gobierno, no por proteger a los ciudadanos, sino por protegerse a sí mismo, por elemental medida de prevención, Rolando. No, lo dejan pasar, no, pues es que es su derecho a libertad de opinión. Sí, pero la libertad de opinión es, y la libertad de expresión, le puedes mentar a más de un funcionario, pero no puedes llamar a que le hagan algo. Es una tentativa del delito de sedición. Claro. Es una tentativa. Entonces, está expresando. tú puedes mentar a la media y el ciudadano se tiene que reír contigo y decir, bueno, porque yo creo que es tu opinión, pero no puede proceder contra ti por una mentada de madre. Pero si tú estás diciendo apedreando, ya lo estás. el otro dice, a ver, ahí te va. Aquí te voy a aplicar la ley, voy a pedir garantías para que te llamen, te conminen a que te metas al orden. No, Pedro Federico maneja en el ámbito de su libertad y se reúne, lo presume, digo yo, que es una legión de idiotas, una confabulación ahí de tontos, con Carlos Alasraqui, con León Krause, con este otro Joaquín López Dóriga, puros impresentables, pura gente que metió a este país en una dinámica de información en que ellos fabricaron una información uniformante, o sea, una información diseñada a lo que ya pertenece al pasado. Los nuevos comunicadores traen otra beta, traen otra formación, y es tan inmediata la información que se transmite que ya los que andan haciendo interpretaciones se van quedando muy rezagados. Por supuesto que sí. Sí. Ya la gente está teniendo un poco más de criterio. Pues bueno, creo que hemos tenido un programa bastante interesante, hemos hablado temas importantes y no queda más que despedirnos de este programa por haber estado con nosotros. Dejamos para la próxima. No, dejamos para la próxima. Es el comentario que nunca va a dejar de ser vigente. Está muy bueno. Entonces, pues agradecerles por estar con nosotros y si les gusta este programa, por favor, compártalo. Estamos abiertos a cualquier opinión, a cualquier comentario. Muchísimas gracias. Esto fue Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino, lo que sea, con el licenciado Marco Antonio Aviña Quilombo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.